Hablando de los temas coyunturales que salen en tiempos electorales, que no dejan de verse, ¿cuál es, Víctor Ronquillo, qué hay detrás de esta difusión que ya lleva 3 días en el tema, esta difusión del presunto dinero ilícito en la campaña del 2006 de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues a mí ya me parece que resulta muy obvia, ¿no? La operación. Esta denuncia había sido dada a conocer incluso algunos años. Había que revisar el Internet para encontrarse con que esta información en su momento se publicó y también se hizo evidente que la investigación de la DEA no prosperó. Esto el editor de La Opinión, este diario en español en Estados Unidos, pues lo confirmó hace 13 años que había cerrado este caso. Lo que es muy importante señalar es que sin duda se trata de una acción de intervención de la DEA en asuntos políticos, ¿no? Sabemos muy bien que esta agencia más allá de su posible actuación en el combate a las drogas, pues tiene una presencia política determinante, ¿no? Ya ha estado involucrada en diferentes acciones para subvertir gobiernos, para generar tensión política, ¿no? Eso creo que es muy preocupante. Por otro lado, me parece que la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, pues es la que tenía que haber dado, ¿no? Ante estos hechos. No solamente señalar esto que pues he dicho yo también, sino además señalar pues, la participación del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Quiere decir con ello que al final de cuentas se trata de una operación que involucra al conjunto de los poderes del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en términos de lo político, y que es la Secretaría de Estado. Por otra parte, pues la exigencia otra vez de pruebas. Hay algo más que es triste, pero es parte de esta realidad, ¿no? Obviamente se trata de una respuesta en torno o una respuesta surgida después de lo que apareció en relación al caso Colosio. Pero es una respuesta que además se da de manera concertada por 3 medios internacionales. Tim Golden ayer declaró, Tim Golden, a quien muchos de nosotros conocimos en su estancia en México, pues él declara que al final de cuentas no hay pruebas contundentes de la información que él publica, ¿no? Y también reconoce que eso, pues bueno, cada uno de nosotros elige sus fuentes de información, sus aliados, el ejercicio y a los compañeros de camino, ¿no? Y bueno, pues Tim Golden, no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones, pues ha elegido a la DEA como su fuente de información. Y luego, bueno, pues hay otro par de medios internacionales y bueno, hay que señalar también pues el poco rigor con que esta información fue publicada, ¿no? El poco rigor periodístico, pues al que de alguna manera ha sido ya una práctica, ¿no? Por parte de algunos colegas y yo lo lamento mucho porque esos colegas o esas colegas tuvieron otra posición respecto a la ética periodística, a la práctica del periodismo en otro momento. Pero hay algo más. Mira, esto forma parte de una estrategia que se desarrolló desde finales de las elecciones pasadas o en las propias elecciones, en donde hubo 2 elementos muy importantes. Señalar la amenaza de la violencia política, el voto en los estados en que se dio iba a estar condicionado por la violencia. Por otro lado, parte de esa estrategia fue señalar los vínculos que hasta ahora no han sido demostrados, solamente se ha dicho, se señala, se dice del gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa, ¿no? Algunos de estos colegas, yo les he dicho que por qué no armamos una estrategia como ocurrió en Colombia en momentos muy difíciles y nos acompañamos
y se publica en diferentes medios la información y las pruebas para vincular al gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa. Pues no hay respuesta, ¿no? Porque al final de cuentas no hay elementos probatorios de esta vinculación que vayan más allá del dicho o de ineficaces investigaciones como la de la DEA, que además tiene que ver, por otro lado, pues con la posición del gobierno mexicano ante la acción de la DEA, un conflicto que ha tenido diferentes momentos. Pero no hay duda, forma parte de toda una estrategia y habría que recordar a Marquititos Cortés, a Alito Moreno, ¿no? Y a Zambrano en la OEA, señalando que las elecciones del 2018 habían sido vulneradas por el crimen organizado y por el narcotráfico, sin presentar ninguna prueba, y 3 años después esas acusaciones siguen en el aire y son usadas como parte de esta estrategia para generar irritación social y desde ahora vulnerar a un proceso de construcción democrática en donde las elecciones de 2024 son fundamentales. Guadalupe Correa, en estos momentos en que los dos países eligen a su presidente, ¿de qué manera afecta esta llamada de atención, esta molestia? Incluso ya ha salido Marcelo Ebrard a decir que es lamentable lo que está pasando y las acusaciones que están volviendo a salir a flote. ¿De qué manera afecta en la agenda electoral y las próximas reuniones binacionales con este tema de las Sí, Marta Olivia, muy buena pregunta. Y esa es la pregunta clave que tenemos que hacernos, más allá de que si fue Tim Golden o que fue Anabel Hernández o que fueron tres medios al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Y desafortunadamente, más allá del golpeteo mediático aquí en México, hay un efecto muy importante en los Estados Unidos, que finalmente fue lo que se intentó dar. Hace algunos días surge un reporte también por parte del Centro Estados Unidos-México del Baker Institute, donde se da ya casi por hecho que el narcotráfico va a tener un papel importante en las elecciones y además va a estar del lado del gobierno de la Cuarta Transformación. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Por el otro lado, me imagino que estos 3 medios recibieron la misma información de la DEA y decidieron publicar una historia. Por eso salieron al mismo tiempo, el mismo día, lo cual es bien interesante. El mensaje no viene para los mexicanos, el mensaje viene para el público estadounidense. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado hay una muy desafortunada propuesta legislativa de dos legisladores, uno de Texas y uno de Florida. Y ellos proponen declarar la guerra contra los cárteles mexicanos. ¿Qué significa esto? Significa que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el ejército estadounidense, podría tener intervención directa más allá de sus fronteras en territorio mexicano. Este tipo de propuestas fue repetido por los principales miembros del Partido Republicano. Estoy terminando un artículo donde hice toda la cobertura de prensa con relación a este tema y es escalofriante ver cómo todo el Partido Republicano, que ahora está dentro del ala trumpista, está apoyando esta visión. No solamente denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, sino apoyando la idea de los bad hombres de Donald Trump antes en la campaña y después de él tomar posesión, de intervenir directamente en territorio mexicano con sus hombres para ir contra los bad hombres mexicanos. Este tipo de cobertura y empezando, nos guste o no, Genaro García Luna, Salvador Cienfuegos, y ahora revivir esta información, esta investigación fallida, esta investigación que fue cerrada, que no prosperó. Ya se sigue alimentando esta idea de que las más de 100,000 muertes en los últimos años, cada año, de muertes por el tema del fentanilo, esto tiene que ver con los carteles mexicanos y que ya son más allá de organizaciones terroristas internacionales. Hay que declararles una guerra, hay que intervenir directamente en territorio mexicano porque eso está matando a más de 100,000 personas cada año por la cuestión del fentanilo, y eso está vinculado directamente, supuestamente, a los carteles mexicanos. Es una parte clave del trumpismo, es una parte clave importantísima del Partido Republicano. Todos los candidatos en el primer debate
para las elecciones del 2024, para las primarias del Partido Republicano, todos coinciden con lo mismo. Ellos tienen diferencia en otros temas, pero hay temas donde todos coinciden, que tiene que ver con la frontera y con su manejo, con la relación con México, que es el tema migratorio y el tema de política de drogas. Es muy, muy delicado, porque, bueno, más allá del Tim Golden, pero Tim Golden, también hay que recordar, y esto es súper, súper importante, que él escribe, yo conozco a Tim, estuvimos juntos en Washington y le pregunté sobre esta otra historia. El caso Cienfuegos, el conflicto que hundió la lucha contra las drogas de México y Estados Unidos, que es pues el caso Cienfuegos y la pésima investigación que hizo el Departamento de Justicia a través de la DEA. En el caso de Cienfuegos, ¿se acuerdan? Operación Padrino, que también otros periodistas mexicanos como Jesús Esquivel, pues recopilaron y dicen que fue una investigación muy importante, muy seria. No lo fue. El presidente filtró a los medios de comunicación la carpeta de investigación que resultó ser una pifia muy mal hecha, pues interpretando que el ex secretario de la Defensa Nacional tenía un cierto lenguaje y se relacionaba con los narcotraficantes como en una serie de Netflix. Este evento también fue cubierto por Tim Golden con información de la DEA. La DEA no actúa sola, la DEA y las agencias estadounidenses de alguna forma estamos hablando ya más allá de una política con México que va quizás, por un lado, por el Partido Republicano, pero sabemos que la lucha contra las drogas, la Iniciativa América, ahora Entendimiento Bicentenario, con Entendimiento Bicentenario llega la DEA y en lugar del Entendimiento Bicentenario se pide la recompensa a los chapitos, ¿no? Cuando entra en vigor esto. Entonces, es muy, muy, muy peligroso. Pareciera ser que esto va a seguir alimentando esta idea de que se tendría que declarar una guerra contra los carteles mexicanos y no quitamos sobre la mesa y no quitarán sobre la mesa los políticos republicanos en particular en la propuesta de una intervención militar para ir contra los carteles mexicanos, que no sé a qué se refieren con eso. Bien, gracias. En el caso, Ricardo Ravelo, ¿qué tan factible o cierto es esto de que las agencias de Estados Unidos están molestos luego de que el presidente López Obrador decidió acotar el poder de los agentes encubiertos en México? Recordemos, tras el escándalo diplomático que implicó la detención en 2020 del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al que, recordemos, Estados Unidos acusó de colaborar con el narco. Sí, yo creo que ahí empezó la crisis de esta relación bilateral en el tema de seguridad, porque el gobierno mexicano ejerció presión hacia Estados Unidos. Hay pues podríamos llamar un ultimátum del gobierno mexicano: o me entregas al general o tienen 24 horas los agentes de la DEA para irse de México. Entonces ahí se tensaron muchísimo las relaciones y finalmente, bueno, pues ocurrió algo sin precedente, aunque sí hay un precedente: retirarle los cargos a Cienfuegos y dejarlo en libertad. Hay un antecedente en los años 80, el de Arturo Durazo Moreno, el negro. El entonces candidato presidencial José López Portillo le pidió a Jimmy Carter desaparecer el expediente por narcotráfico que tenían en Estados Unidos contra el negro Durazo para poderlo nombrar jefe de la policía. Son los dos casos que yo recuerdo, de Cienfuegos y el de Durazo. Sin duda, ahí empezó una crisis muy fuerte, porque además los agentes de la DEA fueron condicionados, como no se había hecho nunca antes. Pero bueno, el hecho de poner orden al trabajo de la DEA en México me parece que no estuvo mal, porque en la DEA prácticamente los agentes estaban metidos en todos lados, participaban hasta en detenciones, en interrogatorios, en secuestros, el caso Álvarez Machain. Es decir, México era prácticamente una extensión de Estados Unidos para ellos y no había gobierno que les pusiera freno. Ahora no están acotados, simplemente tienen que cumplir con reglas, como reportarle a la Sedena las investigaciones que están llevando a cabo, y si quieren portar arma, pues tienen que solicitar permiso. Ahí empezó la crisis, y obviamente hay un tema ahí grave, que me parece que fue un agravio, o así lo vieron los agentes de la DEA, que fue desechar la investigación
del general Cienfuegos, que finalmente la Fiscalía General de la República no llevó a cabo ninguna investigación, simplemente se basó en el análisis del expediente, que a mi ver no lo entregaron completo, y con base en eso, pues decidieron no ejercer acción penal contra el general, lo cual, bueno, pues cayó en el tema de la polémica. Ahora, respecto del reportaje de Tim Golden, puedo decir que hay verdades y mentiras. Hay mentiras porque, digamos, no existe, y esto sí lo tengo que aceptar y decir, yo he sido un crítico de la 4T, no enemigo de la 4T, un crítico como periodista, y hasta hoy no hay un solo elemento, o sea, fehaciente, que pruebe un nexo directo del presidente con el cártel de Sinaloa. Y menos que haya habido en 2006 financiamientos, ¿sí? 2 millones de dólares, me parece nada para una campaña presidencial en 2006. Lo que sí hay que poner bajo la luz lo siguiente. El testigo uno de los testigos, digamos, en el que se basa el reportaje de Tim Golden, que es parte del informe de la DEA o de la investigación de la DEA, es Roberto López Nájera, un testigo protegido de la DEA y en su momento de la extinta PGR en México, conocido en el mundo, digamos, de los testigos protegidos como Jennifer. Jennifer fue descalificado en México porque justamente en el gobierno de Felipe Calderón fue un caballo de batalla para enderezar acusaciones contra funcionarios de la misma PGR, militares incluso. El general de Aguajare fue una víctima de él. Herrera Valles, que acusó a García Luna, fue otra víctima de Jennifer. Fueron a la cárcel con acusaciones suyas que al final no terminaron probándose. También fue Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la CIEDO, de la PGR, lo encarcelaron bajo señalamientos de que recibía dinero de los Beltrán Leiva a cambio de dar información. Testimonio de Jennifer. Un funcionario de Morelos de apellido Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública en el gobierno del señor Adame, también fue encarcelado por dichos de Jennifer. Y bueno, pues así podemos citar por lo menos una veintena de funcionarios que terminaron en prisión por señalamientos de Jennifer, y que aquella investigación, que era una suerte de maxi proceso, se conoció como la operación limpieza, para, digamos, que sanear la corrupción en la PGR. Lo que ocurrió fue que todos los casos se cayeron, porque Jennifer no pudo sostener uno solo de sus dichos ante los tribunales. Ese es el testigo que declaró en contra de López Obrador y que es fuente de Tim Golden, lo cual, bueno, es un testigo que fue abogado de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, un testigo mentiroso. Hay un reportaje de Proceso de 2013 donde hablan del retrato, dan cuenta del retrato, quién es Jennifer, y en la cabeza la recuerdo, ¿no? La lengua letal de Jennifer. Es decir, le pasó cuchillo a cuanto funcionario se le vino a la mente o le pidieron que incriminara, y finalmente todos estos funcionarios recobraron su libertad. Pero hay una verdad en el texto de Tim Golden, que es el personaje conocido como Francisco León García Pancho León, un empresario del mármol de la comarca lagunera, amigo de López Obrador, aspirante al Senado de la República por el PRD en 2006, uno de los financieros de la campaña, y impulsado también por Manuel Camacho Solís, que en ese tiempo era coordinador de la campaña de López Obrador en el norte del país. Pancho León, y esto todo el mundo lo sabía desde ese tiempo, era un empresario dedicado al mármol, amigo de Edgar Valdés Villarreal, del Grande, Sergio Villarreal Barragán el Grande, y enlace con los Beltrán Leiva. Esto se conoció y es un secreto a voces en la laguna, lo conoce todo mundo, y obviamente pues también López Obrador sabía de estos nexos. Y son nexos que se han publicado porque hay expedientes al respecto y nunca desmentidos. Creo que este dato
dice mucho de esta presunta relación. Ahora, de eso a que el presidente haya recibido fondos, etcétera, pues no hay un audio, no hay un video, no hay documentos. Es decir, son temas delicadísimos que no se pueden probar. Pero lo cierto, y aquí viene la otra parte que con la que quiero concluir, lo cierto es que me llama muchísimo la atención que más allá de que López Obrador haya o no recibido dinero del cártel de Sinaloa, lo cierto es que Sinaloa hoy es el cártel más poderoso del país y se ha afincado en casi todos los estados donde han ganado los candidatos de Morena. Pues sí, recordemos, Pancho León también fue candidato del PRD a la alcaldía de ahí de Gómez Palacio, Durango. Sí. Recordamos. Y casualmente, Víctor Ronquillo, pues después de esta publicación, la señora X, que ya registró su nombre en el INPI, y quien lo quiera utilizar comercialmente va a tener que pagarle, pero esa es otra historia, se va a Washington, emprende una gira de 6 días. ¿Qué te parece? Bueno, y sí, se va con el propósito precisamente, y había sido ya programado, de señalar, ¿no?, esos posibles nexos, y de alguna manera, desde ahora, y en una intentona de poner en tela de juicio este proceso electoral, ¿no? O sea, tristemente, creo que más allá de un ejercicio político que tuviera que ver con el intercambio de ideas, con las propuestas, incluso con la crítica, ¿no?, al otro proyecto, lo que encontramos pues son este ejercicio de la desinformación. Y obviamente, no de ahora, pero el conservadurismo mexicano, la derecha mexicana que existe y que claramente tiene una definición ideológica y un discurso, pues tiene aliados en ámbitos muy importantes, no solamente en el espacio de lo que podíamos considerar el Partido Republicano y el trumpismo, ¿no? Tiene aliados, como ya lo mencionábamos, en organizaciones internacionales como la propia OEA, ¿no? Y además tiene vínculos innegables con lo que podemos considerar esa derecha internacional que hoy en día va ganando espacios de manera muy preocupante en países de Europa y en la propia Argentina, donde sabemos tristemente ha llegado al poder un personaje tan deleznable como Milei. No es una casualidad y es parte de la estrategia política, de la estrategia mediática, la presencia o el viaje de Xóchitl Gálvez a Washington con el propósito de, desde ahora, de generar esos cuestionamientos a un proceso electoral donde, pues como lo indican las encuestas, será muy difícil que ella y el grupo político que representa, que es el grupo político de la derecha y de los conservadores, puedan regresar al poder. Guadalupe Correa, ¿qué significado tiene? Bueno, sabemos, va la OEA precisamente, Xóchitl Gálvez. Sí, ¿cuál será su estrategia? ¿Ganar un poquito de puntos, cabildear o simplemente turismo político? Bueno, muy buena pregunta, porque pues considerando las encuestas, su pésimo desempeño, su triste desempeño, pues realmente, y el triste desempeño de la oposición, que tiene también como uno de sus principales promotores a Claudia X González. Y bueno, ya vimos las listas plurinominales. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues hay en un país donde sí hay plurinominales, donde hay representación proporcional, bueno, ella también tiene encomiendas, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, y aquí no concuerdo con Víctor necesariamente poner toda la derecha o toda la izquierda, sí, por ejemplo, mencioné al Partido Republicano y cuál ha sido su estrategia, su línea
el tema de los carteles, el tema del fentanilo, el tema de la frontera, el tema antimigrante. Sin embargo, es bien interesante analizar, por ejemplo, que en Estados Unidos este tipo de notas, por ejemplo, y de filtraciones, la Deutsche Welle, Inside Crime en particular, y obviamente, bueno, ProPublica o The New York Times Magazine, el periódico New York Times, son publicaciones, digamos, de corte liberal, ¿no? No de corte conservador, no son filtraciones que se hicieron a la Fox News. Y Tim Golden o el director de Inside Crime, Stephen Dudley, que escribió la otra, que hizo la investigación para Inside Crime, porque a todos ellos tengo o sea, los conozco, conozco su trabajo. Es bien interesante, ¿no? Que esto pareciera ser una estrategia de golpeteo al gobierno mexicano, porque al final estamos hablando de México, ¿no? Estamos hablando que muchas veces a veces politizamos esto. El juicio de Genaro García Luna, lo he dicho en varias ocasiones, se hizo sin realmente mostrar las supuestas miles de pruebas que había, audios, billones de hojas, 1 millón de hojas creo, de pruebas que supuestamente se tenían y retrasaban el juicio. Solamente esto se hizo con, pues, con testigos protegidos, ¿no? Con dichos de testigos protegidos, criminales confesos. Después, este intento, ¿no? de arrestar a Salvador Cienfuegos y dar esta visión, esta perspectiva de que México es ingobernable, de que México necesita una presencia de las agencias estadounidenses, ya sea de manera más directa y a la forma, con la retórica republicana, o pues lo que hemos visto, ¿no? En el gobierno de Barack Obama, este apoyo de la guerra contra el narcotráfico, los Wikileaks, la forma en que Estados Unidos ve a México, pues quedó muy clara en los Wikileaks, ¿no? Y quedó muy clara esta buena relación que tenía Felipe Calderón Hinojosa con el gobierno de Barack Obama, y finalmente pues estaba haciendo una investigación. Lo mismo pasó con El Salvador Cienfuegos y el gobierno de Enrique Peña Nieto, tan cercano al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el secretario de la Defensa Nacional en ese momento, premiado por uno de los centros de la Secretaría del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Por el otro lado, y todo esto pasó, por ejemplo, lo de Felipe Calderón en el gobierno de Barack Obama, la buena relación que tenía la DEA con Genaro García Luna, y finalmente pues termina en desgracia, ¿no? Sí hay mucho dinero que aparentemente no tiene un origen lícito, pero en realidad son los vínculos con el cártel de Sinaloa. Pues de acuerdo al juicio sí, pero pues todo se basó de nuevo en lo que dijeron testigos protegidos. Aquí lo que se está reforzando es esta idea que México y que el Estado mexicano, ya no estamos hablando de gobierno, no estamos hablando del gobierno panista, del gobierno priista, del gobierno de Morena, estamos hablando de México, del Estado mexicano, la idea del narcoestado, que tanto Hillary Clinton cuando habló de narcoinsurgencia, como hablan de narcoestado, en ese momento hablaban muchos académicos, muchos políticos del narcoestado mexicano, para seguir ejerciendo una influencia, para seguir interviniendo, para seguir explotando, para seguir expropiando, expoliando los recursos de la nación. Por eso es muy importante para los estadounidenses, para la clase política estadounidense, reunirse con la oposición, generar esta tensión, generar inestabilidad. Por un lado, apoyar a unos, por otro lado, apoyar a otros. También Claudia Sheinbaum va a ser invitada. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos establece foros en los diferentes think tanks y por un lado, Xochitl Gálvez, por otro lado, Claudia Sheinbaum, siempre encontrando Estados Unidos divide et impera. En ese sentido, creo que los mexicanos sí debemos de estar muy juntos y no irnos, ¿no? Por si ahora es Genaro García Luna, sí, Genaro García Luna sí es el narcotraficante. Vamos a ser muy claros. Hay corruptos, hay rateros, hay personas que también le roban a la nación. Estamos hablando realmente de narcotráfico, estamos hablando de la agenda de Estados Unidos para seguir controlando el hemisferio, estamos hablando del papel de la DEA como una agencia que ejerce un control de geoestrategia o de geopolítica en el hemisferio americano. Hay que pensar, ¿no? ¿Y para qué va Xochitl Gálvez? Sí, pues por lo que le queda, turismo político. No creo que gane, sabe perfectamente que no va a ganar, pero hay espacios que quiere mantener ella y su grupo,
y que los van a mantener realmente porque hay una parte de representación proporcional en el sistema electoral y sistema político mexicano.